Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver ejemplos de funciones que son darbucks integrables y funciones que no lo son. ¿Okay? La clase pasada dimos una introducción a la integral de Riemann. Dimos la definición, vimos los requisitos que se necesitan para poder definir la integral de Riemann. Definimos el diámetro, lo que es la norma de la partición, pero dijimos que eso lo vamos a dejar de lado. Por un rato no vamos a trabajar con la integral de Riemann. La introducimos para que tengan cómo comparar la de darbucks con la integral de Riemann. Pero en este momento ya nos vamos a enfocar únicamente a estudiar la integral de darbucks. Y lo que sigue, como ya dije, es dar ejemplos de funciones darbucks integrables y funciones que no lo son. ¿Vale? Antes de dar los ejemplos, vamos a recordar la definición de lo que es una función darbucks integrable. Y cualquier duda que tengan, díganme, por favor, ¿va? Bueno, pues empezamos. Vamos a leer la definición de una función darbucks integrable. ¿Va? Ahí va. La integral de darbucks. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer. Sea R el rectángulo n-dimensional A1, B1, cruz, puntos suspensivos, cruz AN, BN, un rectángulo n-dimensional. Y sea F una función que va del rectángulo n-dimensional, subconjunto de Rn, por supuesto, hacia R. Una función acotada. Decimos que F es darbucks integrable en el rectángulo R, sí y solo sí, ¿qué pasa? Sí y solo sí, el supremo del conjunto de las sumas inferiores de F respecto a la partición P, donde P es cualquier partición en el conjunto de particiones del rectángulo R, ese supremo es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores de F respecto a la partición P, donde P corre en el conjunto de particiones del rectángulo R. Si tú tienes una función acotada, tal que ese supremo que está en mi pantalla es igual a ese ínfimo que también está en mi pantalla, si son iguales, entonces decimos que la función f es darbucks integrable. Y ese valor común, el del supremo y el ínfimo, ese valor común va a ser la integral de darbucks. ¿Y cómo la vamos a denotar? Justo como indica este cuadrito, ¿no? Es la integral de f sobre el rectángulo R. Y si quieres decir cuáles son tus variables, pues ponemos la integral de f de x1, x2, xn, de x1, de x2, de xn, sobre el rectángulo R. ¿Okay? Esto ya lo habíamos definido, ya habíamos dado la definición de la integral de darbucks. No hemos hecho ejemplos y eso es justo lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a dar ejemplos de funciones que son darbucks integrables, funciones que no son darbucks integrables, y es la primera parte. El día de hoy va a ser ejemplos. El lunes continuamos con los ejemplos. Vamos a hacer otros dos ejemplos que me interesan y ahí acabaría todo. Hoy traigo preparados 4 ejemplos. ¿Va? Así que bueno, vamos a empezar con los ejemplos. Aquí está. Y vamos a probarlos, desde luego. Vamos a hacer la prueba formal de que son darbucks integrables o no son darbucks integrables. ¿Ok? Cualquier duda, díganme, por favor. ¿Va? Bueno, primer ejemplo. Demostrar que la función f definida en el 0,1, cruz 0,1 hacia los reales, tal que cada x, y lo manda a x más y, esa función es darbucks integrable y además su integral, la integral de esta función, la x más y, en el 0,1 cruz 0,1, esa integral vale 1. ¿Ven? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que probar que esa función es una función darbucks integrable. ¿Cómo probamos eso? Pues nos agarramos de la definición para probar que esa función es darbucks integrable. Para ver que una función es darbucks integrable, uno, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues regresamos a nuestra definición y vemos qué es lo que dice. Nos dice que para que una función sea darbucks integrable, este supremo debe de ser igual a este ínfimo. Entonces, de alguna forma, tenemos que probar que esos dos, ese supremo y ese ínfimo, son iguales. ¿Ok? De alguna manera tenemos que probar que esos dos valores son iguales. ¿Ok? ¿Para qué función? Para la función x más y. ¿Ok? Bueno, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, pues vamos a hacer un truquito. El truquito que se hace en cálculo 2, que es considerar sucesiones de particiones. Piensen, por ejemplo, regresemos a cálculo 2. Piensen cómo probaban que la función identidad era darbucks integrable. La función x.
se tomaba una sucesión de particiones homogéneas, ¿no? Que es justo de lo que está hablando con el compañero. Tomamos una sucesión de particiones homogéneas y hacíamos PK o PN y hacíamos a la N tender a infinito. Y veíamos que se aproximaban a un cierto valor y de ahí se concluía. Bueno, pues vamos a hacer algo parecido. Vamos a construirnos una sucesión de particiones, la cual cuando PN, cuando la N tiende a infinito, las sumas superiores y las sumas inferiores van a aproximarse a un valor común. Y de ahí vamos a concluir que la función es Darboux integrable. Ese es el plan. Ahorita van a ver cómo se procede. Y bueno, vamos para allá. Voy a bajar tantito. No, tantito. Ahí está. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Como ya dije, el objetivo es probar que el supremo del conjunto de las sumas inferiores de F respecto a la partición P, tal que P es una partición en el rectángulo R, es igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores de F respecto a la partición P, tal que P está en el conjunto de particiones del rectángulo R. ¿Cuál es el truco? El truco será tomarnos una sucesión de particiones. ¿Va? Eso es lo que vamos a hacer. Voy a bajar. ¿Qué sucesión de particiones? Pues vamos a pedir que las particiones tengan un buen comportamiento. ¿A qué nos referimos con un buen comportamiento? Pues que los rectángulos inducidos por esa partición, todos sean de la misma área, todos sean congruentes. O sea, si este cuadradito, si uno de mis cuadraditos tiene lados de medida 1 y 1, pues todos los demás también van a tener medidas de lados 1 y 1. ¿Okay? Todos son congruentes. ¿Okay? Bajamos. ¿Okay? Y vamos a hacer lo siguiente. Chequen. Vamos a leer. Para cada n número natural, definimos a Pn como esta partición. ¿Estamos de acuerdo? Véanla. ¿Qué partición es? Es la partición que tiene por primer factor A0, 1 entre n, 2 entre n, n menos 1 entre n, 1, es este conjunto, cruz, el conjunto que tiene como elementos A0, 1 entre n, 2 entre n, así nos seguimos hasta n menos 1 entre n, 1. ¿Okay? Entonces, nuestra partición Pn es ese producto cartesiano de particiones en el 0, 1. ¿Qué nos queda? Geométricamente, ¿qué dibujito nos queda? Pues nos termina quedando como estas celdas de aquí. Estos cuadritos, ¿ok? Observen lo siguiente. Vamos a hacer algunas observaciones. La partición, bueno, el conjunto que tiene como elementos, a 0, 1 entre n, 2 entre n, n menos 1 entre n, 1. ¿Cuántos elementos tiene? Esa partición, ¿cuántos elementos tiene? Tiene n más 1 elementos. Y uno en cálculo prueba que si tú tienes una partición con n más 1 elementos, entonces te induce n subintervalos. ¿Ok? En nuestro caso, ¿qué va a pasar? Pues como en la partición de la primera variable, tenemos n subintervalos inducidos por la partición del primer intervalo. Y después en el segundo factor, el otro intervalo 0,1. También tenemos n subintervalos. Al construirnos la partición en el rectángulo 0,1 plus 0,1, ¿cuántos subrectángulos, ya estamos hablando ahora de subrectángulos, cuántos subrectángulos se van a generar? Pues en la primera partición factor tienes n subintervalos. En la segunda partición factor tienes n subintervalos. Al hacer todos los productos cartesianos, te van a resultar n cuadrada, n al cuadrado subrectángulos. O sea, la partición Pn tiene n cuadrada elementos. N cuadrado subrectángulos inducidos por la partición Pn. Entonces, el número de subrectángulos que inducimos, ¿cuántos son? Son n cuadrado. ¿Okay? Nuestra partición induce n al cuadrado subrectángulos. ¿Va? ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a indexarlos de una manera adecuada. Tienes n cuadrado subrectángulos. ¿Cómo los vamos a enumerar? Vamos a enumerarlos de una manera adecuada, de tal forma que a la hora de hacer las sumas superiores y al hacer las sumas inferiores sea lo más fácil posible. ¿Va? Los vamos a enumerar de una manera adecuada. Y ese es el punto 3. Vamos a indexar a los subrectángulos inducidos por la partición Pn de la siguiente forma, de una forma adecuada. Voy a bajar tantito. Bajamos. Ahí está. Chequen. Notemos que
para cada i igual a 1 hasta n y para cada j igual a 1 hasta n, vamos a definir este rectángulo, RIJ. ¿Quién es este rectángulo RIJ? RIJ va a ser el rectángulo i menos 1 entre n, i entre n, cruz, j menos 1 entre n, j entre n. Este rectángulo, ¿dónde se ve en el dibujo? Chequen. Aquí tenemos a i menos 1 entre n, lo estoy señalando. Después tenemos a i entre n. Arriba, en el eje y tenemos a j menos 1 entre n y a j entre n. Hacemos el producto cartesiano de esos dos subintervalos y nos genera el subrectángulo R y J. ¿Okay? Este es el subrectángulo R y J. Y así es como se construye. ¿Okay? Bajamos. Entonces, R y J es el I, J ésimo rectángulo inducido por la partición Pn. Pregunta, ¿cuál es la medida? En este caso, como estamos en R2, ¿cuál es su área? ¿Cuál es el área de ese rectángulo RIJ? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues te calculas la medida de uno de sus lados, calculas la medida de otro lado adyacente y multiplicas esos dos lados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la medida o el área de RIJ? Pues va a ser I entre N menos I menos 1 entre N multiplicado por J entre N menos J menos 1 entre N. Hacemos ese producto y ¿qué nos termina dando? I entre N menos I menos 1 entre N, eso es igual a 1 entre N. Estamos de acuerdo. Después, J entre N menos J menos 1 entre N, eso es igual a 1 entre N. Al hacer el producto, nos va a quedar 1 entre N por 1 entre N, que es lo mismo que 1 entre N al cuadrado. Y eso es válido para cada i igual a 1 hasta n y para cada j igual a 1 hasta n. O sea, lo que estamos viendo aquí, lo que se está verificando, es que todos los subrectángulos inducidos por la partición Pn, todos van a tener la misma área. Todos los R y J tienen la misma área. Y eso está bien, porque al hacer el cálculo de las sumas superiores y las sumas inferiores, que todos los subrectángulos tengan la misma área, nos va a facilitar el cálculo de la suma superior y de la suma inferior. ¿Va? Bueno, entonces, bajamos. Cualquier duda, díganme, por favor, ¿va? Lo que sea, díganme. Bajamos, bajamos. ¿Qué sigue? Si queremos calcular la suma superior y la suma inferior respecto a la partición Pn, pues necesitamos la medida de los rectángulos. Pero también necesitamos saber quién es los MI mayúscula y los MI minúscula. Vamos a calcularlos. Vamos a calcular a los MI mayúscula y los MI minúscula. Con la notación que introducimos, ahora se llaman MIJ mayúscula y MIJ minúscula. ¿Va? Vamos a hacer el cálculo. Por otra parte, para cada i igual a 1 hasta n y para cada j igual a 1 hasta n, ¿quién es MIJ mayúscula de f? ¿Quién es? Por definición, y aquí lo vamos a poner, por definición, este es el supremo del conjunto de los f de x, y, tal que x, y está en el rectángulo R y J. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra función f? ¿Cómo definimos a f? F por definición es la función, vamos a subir tantito. Es esta función, ¿no? Nuestra función f es la función x más y. F de x, y igual a x más y. Entonces, ¿a qué función se le está calculando el supremo? A la x más y. ¿Ok? Bajamos. Entonces, ¿qué nos queda? Que eso es igual al supremo del conjunto que tiene por elementos a x más y, tal que x, y se encuentra en el rectángulo R y J. ¿Pero qué rectángulo era el R y J? Pregunta. ¿Qué rectángulo era el R y J? R y J era justamente el rectángulo I menos 1 entre N, I entre N, cruz J menos 1 entre N, J entre N. Este rectángulo, ¿estamos de acuerdo? Ahora una pregunta. ¿Dónde creen que se alcance el supremo? Parece complicado, ¿no? Calcular el supremo. Pareciera que es complicado. Pero fíjense el tipo de función que tenemos. Tenemos la función x más y. ¿Dónde x se hace lo más grande posible? ¿En qué punto x se hace lo más grande posible? Considerando que x se mueve en este intervalo, en el i menos 1 entre n, i entre n.
¿En dónde X se hace más grande? Pues en el extremo derecho, estamos de acuerdo. O sea, cuando X es Y entre N, alcanza su valor más grande. ¿Qué pasa con Y? Pues lo mismo. Y se mueve en J menos 1 entre N, coma, J entre N. ¿En dónde Y alcanza el valor más grande? Lo alcanza en J entre N. ¿Ok? Entonces, ¿quién es este supremo? Pues el supremo se alcanza en el punto Y entre N, coma J entre N. ¿Y cuánto vale ahí la función? Vale Y entre N más J entre N. ¿Ok? Ese es el supremo. ¿Vale? Que se concluye que el MIJ mayúscula de F es igual a Y entre N más J entre N. ¿Qué es lo que se hizo? Calculamos el supremo de la función restringidos al subrectángulo RIJ. ¿Okay? Al subrectángulo RIJ. Y en ese subrectángulo calculamos el supremo de la función. Y por la nobleza, por la sencillez de esa función, fue muy fácil calcular el supremo. ¿Va? Si hay dudas, díganme, por favor. A ver, déjenme ver. Alguien preguntó algo. Profe, ¿por qué arriba se hizo la multiplicación y ahorita fue la suma? Checa. Ve la regla de correspondencia. Voy a subir tantito. Ahí está. Fíjate con qué función estamos trabajando. Estamos trabajando con la función f de x, y igual a x más y. Ajá. Se están sumando. Estamos de acuerdo. Entonces, bajamos de nuevo. ¿Qué es lo que nos piden aquí? En esta parte que estoy señalando. Nos piden el supremo del conjunto de los f de x, y, tal que x, y pertenecen a R y J. ¿Quién es f? Pues acabamos de recordar que f es la función x más y. Entonces, el supremo que queremos calcular es el supremo del conjunto de todos los x más y, tal que x, y pertenece a este rectángulo. Pero el detalle es que aquí tenemos una suma. Es x más y. X más y. ¿Dónde se alcanza el valor más grande? Pues se alcanza en el punto, ya por lo que dijimos hace rato, en el punto Y entre N, coma, J entre N. En ese punto, evaluamos a nuestra función f, ¿y cuánto nos va a dar? Nos va a dar Y entre N más J entre N. ¿Por qué suma? Por la regla de correspondencia de nuestra función. Porque la regla de correspondencia nos dice que sumemos a X con Y. ¿Ok? Y hace rato, ¿por qué fue un producto? Voy a subir tantito. Fue un producto yo creo que aquí te refieres, ¿no? El producto, en esta parte. Fue un producto porque estamos calculando el área de ese rectángulo. ¿Y cómo se calcula el área de un rectángulo? Lado por lado. ¿Cuánto mide? Voy a subir tantito, permítanme subir tantito. ¿Cuánto mide este lado que estoy señalando? Este que de aquí. Pues vale Y entre N menos Y menos 1 entre N. ¿Cuánto mide este lado? J entre N menos J menos 1 entre N, que son los lados de este rectángulo. Los multiplicamos, porque así nos dice la regla para multiplicar, para obtener el área de un rectángulo. Multiplicamos los lados, lado por lado, y nos da el área del rectángulo. Por eso es que ahí se multiplicó y abajo se sumó. ¿Va? Vale. Y entonces ya tenemos los supremos. Ya tenemos los MIJ mayúsculos. Hay dos índices involucrados, efectivamente, y a lo mejor uno podría pensar, híjole, eso es bastante complicado, trabajar con dos índices. Pero fíjense que de esta forma va a ser más sencillo hacer la cuenta, va a ser más fácil hacer la sumita. ¿Va? Ya tenemos a MIJ mayúscula. Ahora vamos a calcular a MIJ minúscula. Y el procedimiento va a ser muy parecido, ¿eh? Va a ser muy parecido a lo que hicimos arriba. Ahí va, chequen. ¿Quién es MIJ minúscula? Por definición, es el ínfimo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y pertenece a R y J. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es nuestra función? ¿Con qué función estamos trabajando? Nuestra función es la función x más y. Entonces, nos queda que esto es igual al ínfimo del conjunto de todos los, el ínfimo del conjunto de todos los x más y, tal que x, y pertenece a este rectángulo dos-dimensional, al rectángulo Y menos 1 entre N, Y entre N, cruz, J menos 1 entre N, J entre N. ¿Okay?
Tenemos que calcularle el ínfimo al conjunto X más Y, donde la pareja X, Y se mueve en ese rectángulo. Entonces nos quedamos pensando, ¿dónde se obtiene, cuál es el ínfimo? ¿Cuál es el valor más pequeño? Bueno, otra vez, por la nobleza de la función, por la sencillez de esa función, X, ¿dónde alcanza su valor más pequeño? Pensando que estamos en el rectángulo R y J. Pues en el punto I menos 1 entre N, ¿estamos de acuerdo? En el punto I menos 1 entre N es donde X alcanza el valor más chiquito posible. Y Y, ¿dónde alcanza el valor más pequeño posible? Lo alcanza en el punto J menos 1 entre N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la función F, ¿dónde alcanza su valor más pequeño? Lo alcanza en el punto I menos 1 entre N, J menos 1 entre N. Por lo cual, este ínfimo en realidad es un mínimo, lo mismo pasaba en el caso del supremo, y ese mínimo, ¿quién es? Es I menos 1 entre N más J menos 1 entre N. Si está bien, hay dudas, cualquier duda díganme, por favor, escríbanla o hablen, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que M y J minúscula de F es igual a I menos 1 entre N más J menos 1 entre N. Ahí está. ¿Qué tenemos hasta ahorita? Tenemos que, déjenme subir tantito. Profe, Mande, ¿qué pasó? yo tengo una duda en esa parte, o sea, cuando queramos ver, por ejemplo, quién es el ínfimo, el supremo, ¿tendremos que demostrar cuál es o si intuitivamente vemos cuál es, con eso basta? Hay que dar un argumento. Por ejemplo, ahorita lo di, pude haberlo escrito. Tal vez hubiera estado bien que lo escribiera. Mi argumento es formal, ¿eh? Es un argumento formal. A lo mejor sí hizo falta escribirlo, pero por ejemplo, vamos a poner el caso en el que viene algo así en el examen. A lo mejor por eso te interesa este tipo de cosas. Bueno, me estás preguntando esto. Por ejemplo, si viene en el examen, demuestra que esta función es Darboux integrable. Y al momento de querer calcular los ínfimos, intuyes que es cierto valor, pues hay que argumentar el por qué. Por ejemplo, si queremos argumentar un poquito más formal esto, yo le haría de la siguiente manera. R y J, ¿estamos de acuerdo que es un compacto? Sí, ¿no? R y J es un rectángulo y todos los rectángulos siempre van a ser conjuntos compactos. La función f es una función continua. Toda función continua en un compacto alcanza su mínimo. Entonces, este ínfimo se convierte en un mínimo. Por otra parte, la X por sí solita, pensándola como una sola variable, decrece. Es una función decreciente. Y la función Y, pensada como una función de una variable, también es una decreciente. Por lo cual, esta función, ya como vista como de dos variables, la X más Y, alcanza su valor más pequeño en el punto I menos 1 entre N, J menos 1 entre N. Ese sería mi argumento, más o menos, de cómo lo haría. Pero sí, se tiene que dar un pequeño argumento. Ahorita yo lo di platicado, les conté cómo es, pero si lo escriben, estaría mucho mejor. ¿Va? Y, profe, por ejemplo, en otras funciones en donde quizá no sea tan evidente el que conozcamos el ínfimo, no sé, se puede, no sé, evaluando y derivando, igualando a cero y encontrar esos valores, pero o sí usualmente se haría eso, o en la mayoría de los casos suelen ser funciones en las que es un poco evidente conocer esos ínfimos y supremos. Esa pregunta es buena, es una pregunta muy interesante y la respuesta es que es lo mismo que pasa en cálculo 2. En cálculo 2, uno empieza a probar que la identidad es Darboux integrable, las constantes, las X cuadrada, y con un montón de trabajo, con un montón de esfuerzo, uno prueba que las X a la N son Darboux integrables. ¿Qué pasa si ponemos funciones más complejas? Por ejemplo, x cuadrada más 5x cúbica más c a la x seno de x. Y queremos demostrar que es Darboux integrable a través de la definición. No, pues nos metemos en un problemota porque a la hora de calcularlo, como tú dices, los supremos y los ínfimos, nos metemos en un problema, en verdad un problema muy difícil. Es complicado, ¿no? Entonces, los ejemplos que se suelen poner, los que se pueden realizar de una manera bonita, bien hecha, digamos, son estos ejemplos con funciones más o menos sencillas. Si se dan cuenta aquí la X y la Y
están separadas, no se están multiplicando, se están sumando, lo cual hace que la función sea más sencilla todavía. Lo mismo pasaba en cálculo 1. Las funciones a las cuales se les calculaba, se demostraban que eran Darboux integrables a través de la definición, eran funciones muy simples, muy simples. La identidad, la x cuadrada, muy sencillas. Aquí va a pasar lo mismo. Ya si queremos meternos con funciones más complejas y de calcular su integral a través de la definición, puede que hasta sea imposible. ¿Ok? Entonces es algo que, dependiendo de la función con la que trabajes, o sea, te dan una función. Y dependiendo de la función que te den, va a ser la dificultad. La dificultad va a cambiar, sí, a la hora de calcular su supremo y su ínfimo, ¿va? Entonces, siempre que ponga una integral aquí, bueno, una función en la clase o en la tarea, y les pida que prueben que es Darboux integrable a través de la definición y que calculen el valor de la integral, es porque sí es realizable, sí se puede hacer, ¿va? Hay casos en los que no es posible, hay casos en los que es prácticamente imposible por el detalle de los supremos y los ínfimos. A ver, déjame ver. Alguien pregunta. También por eso más adelante buscaremos criterios de integración, ¿no? Para ahorrarnos esta talacha, efectivamente. Después vamos a ver que toda función continua es Darboux integrable. Ese teorema no nos dice cuánto vale cada integral. O sea, no nos da una fórmula general para calcular la integral, pero nos garantiza que todas las continuas, segurito, van a ser Darboux integrables. Y eso ayuda bastante, porque ya sabiendo eso, pues te dan una función y solo ves que es continua, inmediatamente ya sabes que es Darboux integrable. Otro problema que surge es, pues, ¿cuál es el valor de esa integral? ¿Ok? A ver. Ok, alguien pregunta, profe, ¿podría repetir el argumento de por qué ese es el ínfimo? Claro que sí, vamos a repetirlo, vamos a hacerlo con un poquito más de cuidado. Chequen. R y J, lo voy a poner aquí. R y J es un compacto. F es una continua, porque es una lineal. Ajá, toda función lineal siempre va a ser continua, ¿no? O el otro argumento es que F es un polinomio de dos variables y por lo tanto es continua, ¿no? Pero fíjense, estamos calculando el ínfimo en un compacto de una función continua. Entonces, ese ínfimo se convierte en un mínimo. Ajá. Se convierte en un mínimo. Ahora, ¿estamos de acuerdo que I menos 1 entre n es menor o igual a x para todo x en el intervalo I menos 1 entre n, coma, y entre n? Después, j menos 1 entre n es menor o igual a y para todo y que pertenece al intervalo j menos 1 entre n, j entre n. ¿Ah? Vamos a sumar este término y vamos a sumar este. Y vamos a sumar a x con y. Suma i menos 1 entre n, suma j menos 1 entre n, suma la x, suma la y. Las desigualdades se van a preservar y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que i menos 1 entre n más j menos 1 entre n es menor o igual a x más y. ¿Y x y y dónde están? Es cualquier punto x y cualquier punto y que están en i menos 1 entre n, y entre n, j menos 1 entre n, j entre n, respectivamente. ¿Qué se probó? Que este número, el i menos 1 entre n más j menos 1 entre n, es más pequeño que cualquier x más y, con x moviéndose en este intervalo y y moviéndose en este otro intervalo. Y estamos de acuerdo que este valor sí se alcanza. ¿En qué punto se alcanza este valor? Se alcanza en el punto i menos 1 entre n, j menos 1 entre n. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que ya encontramos el mínimo explícito. Hasta vimos en qué punto se alcanza. O sea, por la nobleza, por la sencillez de la función, encontramos el punto donde se alcanza el mínimo. Y ahí está la prueba formal de por qué ese valor es el mínimo de la función restringidos al rectángulo R y J.
¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Si hay dudas, díganme. Voy a checar el chat. Alguien pregunta, y primero tendríamos que probar que la función tiene supremo y después ver quién es el supremo, o basta con dar intuitivamente el supremo y argumentar. No, sí hay que argumentar formalmente, quién es el supremo y por qué existe. Por ejemplo, ahorita el argumento fue que la f es continua y estamos en un compacto. Por lo tanto, existe el mínimo. Y entonces, en vez de ínfimo, nos pasamos a un mínimo. Y por la sencillez de la función, encontramos el punto donde se alcanza el mínimo. Y por lo tanto, tenemos el valor del mínimo. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Entonces, bueno, ahí está. ¿Va? Voy a continuar. Voy a dejar este argumento. Esto sí lo voy a dejar. A ver. Esto sí lo dejo. Entonces queda ahí. Esto del paso del mínimo al ínfimo también lo dejamos. Ya, así que se quede, vamos. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos la medida de los rectángulos. Todos miden. ¿Cuánto medían todos los rectángulos? Recordemos cuánto medían todos los rectángulos R y J. Como es una partición homogénea, todos miden 1 entre n cuadrado. ¿Cuánto vale m y j minúscula? Ya sabemos cuánto mide, ahí está toda esa en pantalla. ¿Y cuánto vale m y j mayúscula? También ya lo calculamos. Entonces ya tenemos todo para calcular, tanto las sumas superiores como las sumas inferiores. ¿Sí está bien? Vamos a hacer el cálculo. Vamos a empezar haciendo el cálculo de la suma superior. ¿Ah? Por lo cual, la suma superior de f respecto a la partición Pn, ¿quién es? Vamos paso a paso. Vamos a ir sumando poco a poquito. Es la suma donde los índices I y J, ¿dónde corren? ¿Dónde corrían I y J? Vamos a subir tantito. Fíjense. I y J, I corría de 1 hasta n. J corría de 1 hasta n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo así. Primero, vamos a dejarlo así expresado. Es la suma desde I igual a 1 hasta n. Bueno, donde I corre de 1 hasta n. J corre de 1 hasta n. De mi mayúscula f por la medida de los rectángulos R y J. ¿Ok? Ahora, esta suma se convierte en una suma doble. Porque ¿I dónde corre? Corre de 1 hasta n. ¿J dónde corre? J corre de 1 hasta n. Hay una dependencia entre I y J, o sea, algo así como que si I vale cierto valor, J solo puede moverse pues solo puede tomar ciertos valores, o sea, que ella, si I vale esto, entonces J tiene que valer esto, que está en función I de J. No, ¿verdad? No existe una dependencia de ese estilo. I corre de 1 hasta n. J corre de 1 hasta n. I podría ser 1, J podría ser n, y J son libres, digamos. Entonces, esa suma la podemos dividir en dos sumas. Lo podemos ver como una doble suma. La suma que va desde J igual a 1 hasta n, de la suma que va desde I igual a 1 hasta n, ¿de quién? Ah, pues ya sabemos quién es M y J mayúscula. Es I entre n más J entre n. Y ya sabemos quién es lambda de R y J. ¿Cuál es el área de este rectángulo? ¿Vale? 1 entre n al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí está bien eso? Ahora, estas sumas dobles no son nada complicadas. Simplemente hay que hacer sumas de suma por suma. ¿Ok? Vamos a hacerlo primero una suma, después hacemos la otra suma. Vamos de adentro hacia afuera. ¿Va? Empezamos con esta suma, con la que está en el paréntesis verde. ¿Va? Tenemos la suma desde J igual a 1 hasta n, de I entre n más J entre n. Aquí la J es el índice, ¿no? Que se va moviendo. Pero ahí dentro de esa suma, la I, ¿qué es? La I viene a ser una constante. Porque lo que se está moviendo en nuestra primer suma, lo que se mueve en nuestra primer suma es la J. J puede valer 1, J puede valer 2, 3, hasta n. Pero dentro de esa suma, la I viene a ser una constante. Entonces, checa. Estamos sumando. ¿Cuántas sumas hay aquí? Va de J igual a 1 hasta n. Tenemos n sumandos. Entonces, estamos sumando n veces a I entre n.
Imagínate, sumas n veces ahí entre n, y entre n más i entre n más i entre n, así n veces, ¿cuánto nos va a dar esa suma? Y entre n más i entre n más i entre n veces, nos va a dar únicamente i. ¿Ok? Ahora, suma desde j igual a 1 hasta n de j entre n, ¿eso cuánto vale? Eso es la suma desde j igual a 1 hasta n de j, todo eso dividido entre n, y todo multiplicado por 1 entre n al cuadrado. La n cuadrada no depende ni de la i ni de la j. Entonces, 1 entre n al cuadrado viene a ser una constante simplemente en toda la suma. Entonces, a ella no se le hace absolutamente nada. Exactamente. Alguien pregunta, profe, solo para aclarar, 1 entre n al cuadrado es el área de los rectángulos chiquitos. Sí, efectivamente. 1 entre n al cuadrado es el área de los rectángulos R y J. O sea, la medida de esos rectángulos, ¿no? ¿Va? Bueno. Entonces, de esta doble suma, pasamos a esta suma. Pero aquí nos queda dentro la suma de Gauss, ¿estamos de acuerdo? La suma de los primeros n números naturales. Nos queda la suma desde j igual a 1 hasta n de j. Esa la sabemos calcular. Desde cálculo 1 nos enseñan a calcular esa sumita. A ver, alguien pregunta. Esto es algo importante. Sí, yo quería preguntarle también más o menos lo mismo. Ahí justo en esa suma, el i más la suma de los jotas está todo sobre n, ¿no? ¿O a dónde se fue la n que tenía la i? A ver, voy a señalar. ¿Te refieres a esta? Ajá, precisamente. Es que aquí va el argumento, checa. Ya lo habíamos hecho, pero va de nuevo, mira. Teníamos acá arriba i entre n, ¿no? I entre n. Sí. Pero estamos sumando n veces i entre n. I entre n, más i entre n, más i entre n, más i entre n, así. N veces, ¿cuánto nos va a dar? Vamos a hacerlo aquí por separado. I entre n, más i entre n. N y entre n, ¿no? I entre n nos va a dar n veces. I entre n. Se cancelan las n's. Y nos termina quedando i. ¿Sí lo ves? Ok, gracias. Sí. Estamos sumando n veces i entre n. I entre n más i entre n más i entre n más i entre n veces. Nos queda n veces i entre n. Se nos cancelan estas n's. Y nos queda la pura i. ¿Ok? Ese es el argumento. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? A ver. Pero entonces ahí ya se tendría que quitar la suma, ¿no? No, porque, bueno, sí se quitó la suma. Acuérdate que hay dos sumatorias. Tenemos dos sumatorias. La suma desde j igual a 1 hasta n y la suma desde i igual a 1 hasta n. Ya se quitó la de j. Donde estaba i entre n, ya se quitó la de j. Porque ya hicimos la suma, ya se realizó la suma, pues ya no tienes que poner el símbolo de sumatorio. Y efectivamente, ya lo quitamos. Pero no hemos hecho nada con la sumatoria que está hasta afuera. Con la suma desde i igual a 1 hasta n. Esa no le hemos hecho nada. Por eso es que aquí todavía nos queda una sumatoria que hacer. ¿Ok? ¿Sí está bien? Sí, porque primero i entre n, otra vez, i entre n, se le tenían que aplicar dos sumatorias. La de j y la de i. Ya le aplicamos la de j y nos terminó quedando únicamente i. ¿Va? Ok, vale. Ahora, dentro, en esta parte que estoy señalando, la suma desde j igual a 1 hasta n de j, nosotros sabemos calcular esa suma desde cálculo 1. Es la fórmula de Gauss, nos da esto, n por n más 1 entre 2. Y voy a señalar, voy a marcar algunas cosas de un color. Esto que está de amarillo es justamente esto, ¿no? Y solo eso. Y Profesor, esta N yo que tengo puse otra duda. naranja es esta. Mande, ¿qué pasó? Disculpe, pero mi duda era, entonces, su paréntesis verde no tendría que estar agarrando al 1 entre n cuadrada, ¿o sí? Porque si no, Eh, o no estaría afectándose la 1 entre n cuadrada por la suma de afuera de las i. No, porque estamos en esta situación. Mira, checa, aquí voy a poner otra propiedad. Fíjate. Suponte que tienes esta suma. Ajá. Vamos a poner aquí mejor otra letra. Ahí está. RAK.
Donde R, ¿qué es en esta suma? Una Ah, constante, ¿no? ya entendí. Vale, Ok. vale. Sí, ya lo vi. Gracias. Dale, ¿no? La sumita. Ajá. Está Ya. perfecto, ¿eh? Que pregunten todo lo que quieran, pregúntenlo. No hay ningún problema. Está Va, perfecto. gracias. Yo me siento más tranquilo si me van preguntando porque luego no sé si vamos avanzando todos o se van quedando. Pregunten lo que sea, no hay ningún problema. A ver, déjenme ver el chat. Suma. Alguien Es pregunta, una imagen disculpe. con la propiedad. Ah, ok. Disculpe, pero n veces y entre n, ¿no haría también que se fuera la n que está debajo de la j? No, no hace que se vaya la n debajo de la j porque esa suma está afectando a la j. Esa suma está afectando a la j. Entonces, ahí sí hay ahí sí no es que estemos sumando constantes cierto número de veces. Ahí la j sí varía. Voy a señalar. Justo aquí, aquí está la j. Y la suma corre respecto de j. Entonces ya no tenemos suma de constantes. Entonces ya no vale decir, es n veces j entre n. No, porque la j es nuestro índice variable. Entonces ahí cambian las cosas. Ahí la suma la pusimos en el numerador, lo cual es válido, ¿no? Porque si tienes denominador común, puedes sumar puedes sumar en el numerador, ¿no? Teniendo denominador común, la suma de fracciones se puede hacer en el numerador, fijando el denominador común, ¿ok? Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí, ¿va? Vale, ¿no? ¿De qué? Hay más, ahí está. Entonces, ojalá y todos vayamos bien. Vayan preguntando todas sus dudas, ¿va? Lo que sea, y lo vamos checando. Bueno, ahora, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Pues miren, ocurre que aquí tenemos esta n. Todavía nos queda esto. Vamos a ver qué nos quedó. Nos quedó la suma desde i igual a 1 hasta n de i más la fórmula de Gauss, n por n más 1 entre 2, dividido entre n, multiplicado por 1 entre n al cuadrado. ¿Ok? Ahora, esta n que estoy señalando, esta de aquí, la de la fórmula de Gauss, con la n que está aquí abajo, que está de color naranjita, se van a cancelar. Estamos de acuerdo que esas n se cancelan. ¿Y qué nos termina quedando? Nos termina quedando la suma desde i igual a 1 hasta n de i más n más 1 entre 2, porque se cancelaron las n's, por 1 entre n al cuadrado. ¿Ok? Sí está bien. Ahora, ya nos quedó una suma, solo una sumatoria. Eso está bien, porque esas sí las sabemos calcular. Esas las trabajamos en superior, en cálculo 2, en el tema de integrales. Esa ya es muchísimo más sencilla de calcular. ¿Va? ¿Cómo le hacemos? Pues la suma se mete en cada una de estas dos, la sumatoria, vamos a decirlo así, la sumatoria se mete en cada una de estas dos sumitas, en la i y en la n más 1 entre 2. N más 1 entre 2 es una constante, estamos de acuerdo. Respecto de i, n más 1 entre 2 es una constante. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo que es una constante. Entonces, estoy sumando n más 1 entre 2, más n más 1 entre 2, más n más 1 entre 2, n veces. ¿Eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar n por n más 1 sobre 2. ¿Ok? Porque sumamos n más 1 entre 2, más n más 1 entre 2, más n más 1 entre 2, n veces. Eso nos da n por n más 1 entre 2. Y la i, bueno, la i sí es variable. Esta i que estamos sumando, esta sí es variable. Es el índice variable. Entonces nos queda otra vez la fórmula de Gauss. La suma es de i igual a 1 hasta n de i. Esto es n por n más 1 entre 2. Y todo eso multiplicado por el factor 1 entre n al cuadrado. ¿Ok? Bajo tantito. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es n por n más 1 entre 2, más n por n más 1 entre 2, multiplicado por 1 entre n al cuadrado. Sumamos, nos queda n por n más 1 por 1 entre n al cuadrado. Esto es igual a n cuadrada más n por 1 entre n al cuadrado. Y esto se termina reduciendo ¿a qué? A 1 más 1 entre n. Ok. Entonces, esa formulota, esa doble suma,
se terminó convirtiendo en ese número, en 1 más 1 entre n, ¿va? ¿Y eso qué? ¿Qué podemos decir de eso? O sea, todo esto, ¿para qué? ¿Para qué fue? Ah, porque queríamos calcular la suma superior de f respecto a la partición Pn, ¿ok? Y eso fue lo que hicimos. Calculamos la suma superior de f respecto a la partición Pn y nos dio que eso es igual a 1 más 1 entre n, y esto es válido para cualquier n número natural. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ya calculamos la suma superior de f respecto a la partición Pn. ¿Qué pasa si tomamos el límite cuando n tiene infinito? ¿Eso a dónde se va? El límite, cuando n tiene infinito, de la suma superior de f respecto a la partición Pn, ese límite termina valiendo 1. ¿Ok? Sí, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, porque la suma superior de f respecto a Pn es en realidad la sucesión 1 más 1 entre n. Cuando la n se va a infinito, eso tiende a 1. ¿Ok? Bien. ¿Y eso qué? Ah, bueno, pues con un argumento similar, el cual ya no vamos a hacer, ustedes lo checan, aquí está, lo tengo elaborado, se calcula la suma inferior de f respecto a la partición Pn. Solo es prácticamente el mismo argumento, es el mismo argumento prácticamente, solo que van desfasados los valores, ¿no? Porque ahora es i menos 1 entre n más j menos 1 entre n. Y antes era i entre n más j entre n. Esa es la única diferencia. Pero la lógica, los razonamientos que se hacen son los mismos. ¿Ok? Entonces, no vamos a desarrollar ustedes lo checan, lo estudian por su cuenta, pueden descargar las notas del Classroom, las notas ahí están, bueno, todo lo que hemos hecho hasta ahorita ahí está en el Classroom, y bueno, al que se llega, al final, después de hacer talachita, llegamos a que la suma inferior de f respecto a la partición Pn, eso es igual a 1 menos 1 entre n para cada n natural. Pregunta, ¿qué pasa cuando hacemos toma de límite? Cuando hacemos toma de límite, esto nos da 1. Curiosamente también dio 1. Bueno, no es curiosamente, es lo que tiene que suceder, porque esa función, como les dije, va a ser Darboux integrable, ¿va? Entonces no está pasando nada raro. Está pasando lo que tiene que ocurrir. Y... no, ok. Entonces, ¿y con esto qué? Porque ahorita fíjense lo que hemos hecho. Fíjense, vamos a reflexionar lo que se hizo. Construimos una sucesión de particiones. La sucesión Pn, donde n es un natural, construimos una sucesión de particiones. Indexamos o indizamos de manera adecuada los rectángulos. Los rectángulos, aquí está nuestro rectángulo 0,1. y dimos una sucesión de particiones. Entonces, cada partición Pn nos induce subrectangulitos. Esos subrectangulitos tienen la virtud de tener la misma área. Después, en cada subrectangulito, calculamos el supremo y el ínfimo. Ajá. Y con eso calculamos la suma superior y la suma inferior. Y después nos dimos cuenta que a la hora de tomar el límite, ese límite de las sumas superiores y las sumas inferiores se va a 1. ¿Ok? Eso es lo que hemos hecho. Y uno podría pensar, ¿y eso de qué te va a servir? Si la definición de función Darboux integrable dice que tienes que probar que el supremo del conjunto de sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores, y en todo este argumento pareciera, y es un solo pareciera, que no hemos ocupado ni al supremo ni al ínfimo. Ah, bueno, es que todo esto es como un truquito, digamos, un truquito algebraico, un razonamiento un poquito truculento, pero que nos va a llevar al resultado. Chequen, ahí va. Ahí va la razón del por qué se hizo todo esto. Después, para un comentario extra, después vamos a ver que este argumento es un argumento muy general. Y vamos a dar un teorema que es muy, muy útil, que caracteriza las Darboux integrables en términos de sucesiones de particiones. Pero eso lo vamos a estar viendo, yo creo que el lunes. Yo creo que el lunes o el martes vamos a estar viendo eso que acabo de comentar. ¿Ah? Mira, checa. Notemos que para cada n número natural, estamos de acuerdo que la suma inferior de f respecto a la partición Pn es menor o igual al supremo del conjunto de sumas inferiores de f respecto de p, donde p es cualquier partición del rectángulo 0,1 al cuadrado. Sí, ¿no? Porque la suma inferior de f respecto a la partición Pn es una suma inferior. Es solo una. Y quién sabe si sea
la más grande, o si existe la más grande. Entonces, este numerito, la suma inferior de f respecto a Pn, debe ser menor o igual a su supremo. Siempre ocurre que el supremo del conjunto de sumas inferiores es menor o igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores, de f respecto de p, donde p es cualquier partición en el rectángulo 0,1 al cuadrado. Y otra vez, pregunta, ¿quién es más grande? ¿La suma superior de f respecto de Pn o el ínfimo del conjunto de sumas superiores? Pues la suma superior es más grande, ¿no? Porque el ínfimo justamente es una cota inferior. En particular, una cota inferior es la más grande de todas las cotas inferiores. Entonces tiene que quedar por debajo de cada elemento del conjunto de sumas superiores. En particular, queda por debajo de la suma superior de f respecto de Pn. Pero, o lo padre o lo bonito es que la suma inferior de f respecto de Pn es 1 menos 1 entre n, y la suma superior de f respecto a Pn es 1 más 1 entre n. Ensanguichamos, si se dan cuenta, lo que hicimos fue ensanguichar al supremo del conjunto de sumas inferiores y al ínfimo del conjunto de sumas superiores. A ver, va de nuevo. Ensanguichamos al supremo del conjunto de sumas inferiores y al ínfimo del conjunto de sumas superiores por las sucesiones 1 más 1 entre n y 1 menos 1 entre n, las cuales convergen al mismo valor. Perfecto. Por el teorema del sándwich, ¿qué podemos concluir? Que si lo de afuera, lo de los extremos, tiene un valor común, entonces lo del medio tiene que tender a un valor, al mismo valor común. Lo del medio es constante, es un supremo y un ínfimo. Entonces, por el teorema del sándwich, este supremo coincide con este ínfimo y tienen que valer el límite común, que es 1. Ya estuvo. Ya apareció el supremo, ya apareció el ínfimo, vimos que coinciden y que ambos valen 1. Consecuencia del teorema del sándwich para sucesiones de números reales. ¿Cuál es la conclusión? Pues que la función f es una función Darboux integrable y que su integral en el cuadrado 0,1 al cuadrado vale 1. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Alguien había preguntado, perdón, no vi tu pregunta. Decía, ¿y para qué sirve eso en los límites? Bueno, pues justamente eso es lo que acabamos de ver, el por qué se introdujeron esos límites, ¿no? ¿Por qué metimos el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior y el límite cuando n tiene infinito de la suma superior? Fue para, como que lo que hicimos al final fue ensanguichar con esos límites al ínfimo del conjunto de sumas superiores y al supremo del conjunto de las sumas inferiores. ¿Ok? Si está bien, hay dudas, todo bien. Cualquier duda que tengan, díganme, por favor, ¿va? Lo que sea, lo checamos. ¿Vale? Voy a pasar a otro ejemplo, entonces, ¿eh? Yo voy a pasar a otro ejemplo. Si tienen alguna duda o quieren que suba la hoja o algo, me dicen. ¿Vale? Voy a bajar. Bajamos. Si se dan cuenta, hay una parte en este tipo de ejemplos, hay una parte que es de talacha. Una parte que es donde hay que hacer talachita. Y bueno, pues se tiene que hacer, ¿no? O sea, tenemos que aprenderlo, aunque no nos guste a veces, pues tenemos que hacerlo, porque es parte del curso. Hay partes que son talachudas, ¿ok? Bueno, pues continuamos. Ejemplo 2. Demostrar que la función f, que va del 0,1 cruz 0,1 en R, tal que a cada x, y lo manda a 1, si x está en el 0,1 medio, y 1 medio, si x está en el 1 medio abierto, 1, esa función es Darboux integrable y que la integral de f sobre este cuadrado unitario es igual a 3/4. ¿Okay? Vamos a empezar interpretando geométricamente. Vamos a ver. ¿Cómo se ve la gráfica de esa función? Pues se ve como indica mi dibujo. ¿Va? Tenemos aquí dos paralelepípedos rectos. Básicamente eso es la gráfica de, bueno, la cara de hasta arriba, las dos caras de arriba de esos dos paralelepípedos rectos es la gráfica de la f. Esta es parte de la gráfica. Tiene altura 1. Aquí ya no lo puse, pero esta cosa tiene altura 1. Y el otro tiene altura 1 medio. ¿No? Entonces, aquí nos queda un paralelepípedo recto.
de altura 1, siempre y cuando la X, voy a poner la variable, aquí está X, y aquí se mueve Y, ¿no? Siempre y cuando la X se mueva de 0 hasta 1 medio. Cuando X se mueve de 0 a 1 medio, la función vale 1. ¿Ok? Y cuando la X se mueve de 1 medio hasta 1, abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, la función vale 1 medio. Entonces, más o menos así se ve nuestra gráfica, son las dos caras de arriba, y lo que queremos calcular es este volumen, el volumen de estos dos paralelepípedos rectos, ¿va? Intuitivamente, pues, ¿qué es lo que uno hace? Esas figuras nosotros sabemos calcularle su volumen. Desde la primaria, la secundaria, la prepa, estas figuras nosotros sabemos calcular el volumen. ¿Cómo se calcula? Pues, calculas el área de la base multiplicada por la altura. La base del primer rectángulo, del primer paralelepípedo, es un medio. Ajá. Multiplicada por 1, nos va a dar 1 medio, que es la altura, ¿no? Y después, la base del otro paralelepípedo, el que está más pegado a nosotros, por decirlo de alguna manera, el que queda de frente, tiene base, área base, 1 medio. Y altura, 1 medio. Entonces multiplicamos, nos da 1 medio por 1 medio, nos da 1/4, y nos queda que el volumen del paralelepípedo que está más cerca de nosotros vale 1/4. El que está atrás vale 1, y al sumarlo, no, vale 1 medio, perdón, y al sumarlo nos da 3/4. ¿Okay? Y de ahí sale que esta integral debe de valer 3/4. Intuitivamente, no hemos probado absolutamente nada. Ahorita nada más dimos argumentos de por qué esa integral va a valer 3/4. ¿Ok? Bueno, pues ocurre que este problema lo voy a dejar como un ejercicio. No lo tienen que hacer, o sea, si ustedes quieren hacerlo, adelante. Si no, no hay ningún problema. De todas formas, este problema, bueno, aquí dice, queda como ejercicio. De todas formas, este problema sí lo quiero checar. Es un ejemplo muy sencillo, pero ilustrativo. El lunes lo revisamos. ¿Ok? Pero de principio ustedes háganlo, ¿va? Si pueden hacerlo, está bien. Chéquenlo, desarróllenlo. Y ya si no les sale o no lo quieren hacer, nosotros lo vamos a hacer el lunes y ahí ya lo podemos checar, ¿va? Entonces se queda pendiente. Bajamos. En alguna clase, no me acuerdo en cuál, si en la primera o en la segunda, alguien preguntó sobre la función de Dirichlet en dos variables. Ocurre que la función de Dirichlet se puede generalizar de varias maneras. ¿Okay? Hay muchas maneras de generalizar la función de Dirichlet. Esta es una de ellas. Traigo el ejemplo de otra manera de generalizar Dirichlet. Vamos a hacer las dos, pero ahorita vamos a enfocarnos en esta, en el ejemplo 3. ¿Va? Esta función, pues como es una generalización de la función de Dirichlet de cálculo 2, esta no va a ser integral. Entonces lo que sigue es dar un ejemplo de una función que no es Darboux integral. Vamos para allá. Ejemplo 3. La función de Dirichlet en dos variables. Demostrar que la función f, que va del 0,1, cruz 0,1 hacia los reales, tal que a cada x, y lo manda 1, fíjense cuál es la regla de correspondencia. Se va a 1 si x, y pertenece en q cruz q. ¿Okay? Si estás en q cruz q, entonces un punto donde ambas entradas son racionales, esa función tiene que valer 1. Pero si estás en cualquier otro tipo de puntos, ¿qué otras posibilidades hay? Que la primera entrada sea irracional y la segunda irracional. Que la primera sea racional, y la segunda irracional. La primera irracional y la segunda racional. Esas serían las tres posibilidades. Si estás en alguno de esos casos, entonces la función tiene que valer 0. ¿Ok? El problema pide probar que esa función no es Darboux integrable en el cuadrado 0,1. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tenemos que probar? A ver, para que una función sea Darboux integrable, ¿qué tiene que ocurrir? Que el supremo del conjunto de sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Tienen que coincidir. Para que no sea Darboux integrable, entonces, ¿qué tiene que pasar? Para que no sea Darboux integrable, pues el supremo del conjunto de sumas inferiores debe de ser distinto al ínfimo del conjunto de sumas inferiores.
De hecho, el supremo del conjunto de sumas inferiores debe de ser menor estricto al ínfimo del conjunto de sumas superiores. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver que el supremo del conjunto de sumas inferiores es menor estricto al ínfimo del conjunto de sumas superiores. ¿Va? Ese es el plan. Vamos a hacerlo. ¿Cómo? Pues aquí vamos a tomarnos una partición arbitraria. Tómate una partición la que sea. Ni siquiera la vamos a escribir porque es arbitraria. Sea P, cualquier partición del 0,1 plus 0,1. Y vamos a suponer que los rectángulos inducidos por dicha partición son R1, RK. Sean R1, R2 hasta RK, los rectángulos inducidos por la partición P. ¿Ok? Ahora, cálculo 3. Densidad, conjuntos densos. Topología en Rn. Como Q cruz Q y Q cruz Q complemento son densos, entonces, pregunta, ¿qué pasa con estas intersecciones? RI intersección Q cruz Q. Esta intersección debe ser distinta del vacío. ¿Por qué? Porque este es un rectángulo. Y dentro de ese rectángulo tiene interior no vacío. Entonces, ese interior debe intersectar a Q cruz Q. ¿Ok? Eso por densidad. ¿Ja? Entonces, esta intersección debe ser no vacía y la intersección de RI con Q cruz Q complemento también debe de ser no vacía. ¿Vale? Eso por cálculo 3, por la topología por el tema de topología en R. ¿Va? Ahora, bajamos tantitito y ya con esa observación es más que suficiente para calcular los supremos y los ínfimos. ¿Va? Chequen. ¿Quién es MI mayúscula F? Por definición, MI mayúscula F es el supremo del conjunto de todos los F de X, Y, tal que X, Y pertenecen en RI. ¿Quién va a ser este supremo? Vamos a pensar, ¿quién tiene que ser ese supremo? Pues nosotros sabemos que dentro de ese rectángulo RI siempre va a haber un punto donde ambas entradas son racionales. Ajá. Y en esos puntos es donde la función alcanza el valor más grande, que es 1. Entonces, en RI, seguro, en el rectángulo RI, segurito hay un punto que tiene ambas entradas racionales. Y en ese punto, ahí la función alcanza el valor más grande. ¿Ok? Entonces, por la observación de arriba, este supremo tiene que valer 1. ¿Sí está bien eso? O sea, fuerzas en el rectángulo RI. Aquí está el rectángulo RI. Dentro de este rectángulo, aquí está el rectángulo RI. Dentro del rectángulo RI debe de haber un punto donde ambas entradas son racionales. Entonces, en ese punto, hay un punto con ambas entradas racionales. Le aplicas la función y va a alcanzar el valor más grande que puede obtener la función, que es 1. Entonces, el supremo debe de ser forzosamente 1. ¿Qué pasa con MI minúscula? Pues algo parecido. MI minúscula F, por definición, es el ínfimo del conjunto de todos los F de X, Y, tal que X, Y pertenece al rectángulo RI. Nuevamente, aquí está tu rectángulo. Dentro de ese rectángulo, segurito, por la observación hecha arriba, hay un punto que no tiene ambas entradas racionales. ¿Ok? A lo mejor la primera entrada es irracional, la segunda racional, o la primera racional y la segunda irracional, o ambas son irracionales. ¿Ok? Pero sea cual sea el caso, sabemos que hay un punto dentro del rectángulo RI con esas características. ¿Y cuánto vale la función en un punto con esas características? Vale 0. Vale 0 si X, Y está en Q cruz Q complemento. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el ínfimo? ¿Cuál es el valor más pequeño? Pues 0. Y esto es válido para cada I igual a 1 hasta acá. ¿Ok? Perfecto. Ya tenemos MI mayúscula. Tenemos MI minúscula. Y a lo mejor alguien podría decirme, ¿te falta calcular la medida de los rectángulos RI? ¿Cómo le vas a hacer? Ah, pues ocurre que no vamos, en este caso, no vamos a necesitar la medida de los rectángulos RI. No hace falta eso. A ver, vamos a ver. Déjenme contestar una pregunta del chat y ahorita les explico por qué no necesitamos la medida de los RIJ. Alguien pregunta, ¿podría volver a explicar esa última parte, por favor? La de M minúscula. Claro que sí. Mira, checa. Primero, por definición, ¿quién es MIF? Por definición, ¿quién es? Es el ínfimo del conjunto de todos los F de X, Y, tal que X, Y pertenecen RI. Ahora, checa. ¿Qué queremos? Bueno, ¿qué queremos nosotros? El ínfimo, ¿no? Queremos la mayor de las cotas inferiores. ¿Ok? Va un detalle.
Dentro de este rectángulo RI, y es más, vamos a hacer el dibujito. Dentro de ese rectángulo RI, por lo que se dijo aquí arriba, debe haber un puntito donde ambas entradas, donde alguna de las entradas no es racional. Debe haber un puntito donde alguna de las entradas no es racional. ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos ayuda? Ah, pues es que ocurre que en esos puntos, en los puntos donde alguna de las entradas no es racional, no es racional, ¿cuánto vale la función? Vale 0, que es el valor más pequeño que puede alcanzar la función, ¿estamos de acuerdo? Es el valor más chiquitito que puede alcanzar la función. Entonces, ¿cuál va a ser el ínfimo en este caso? Pues va a ser 0. ¿Por qué? Porque hay un punto en el rectángulo RI donde la función alcanza el valor 0, que es el valor más pequeño posible. Y por lo tanto, este ínfimo tiene que valer 0. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Va, ok. Sí, el detalle está en que en cada rectángulo RI hay tanto puntos con ambas entradas racionales como puntos donde alguna de sus entradas no es racional. Y justo en esos puntos se alcanza el valor más grandote, que es 1, y el valor más chiquito, que es 0. Y en eso nos ayudamos para calcular los MI mayúsculas y los MI minúsculas. ¿Va? Bueno, continuamos. Cualquier otra duda, díganme, por favor, la que sea. ¿Va? Bajamos. Y no vamos a necesitar la medida de los rectángulos. Ahí va el porqué. Chequen. La suma superior de F respecto a la partición P, ¿quién es? Por definición, esa es la suma desde I igual a 1 hasta acá, de MI mayúscula F, por la medida de los rectángulos RI. ¿Cuánto vale MI mayúscula? ¿Cuánto vale MI mayúscula? Según la cuenta que hicimos aquí arriba, vale 1. Entonces nos queda que esto es la suma desde I igual a 1 hasta acá, de 1 por la medida de los rectángulos RI. Pero fíjense que esta es la medida del intervalo del rectángulo 0,1 plus 0,1. ¿Por qué estos rectángulos cómo están acomodados? Están acomodados de esta forma, ¿no? Voy a hacer un dibujo aquí. Fíjense, supongamos que el 0,1 es este cuadrito. ¿Sí me queda? Fíjense. Vamos a pensar que esa fuera nuestra partición, ¿no? Vamos a pensar que así nos quedó. Solo para ilustrar, ¿no? ¿Y aquí qué tenemos? En la suma superior. Tenemos que hacer la suma desde I igual a 1 hasta acá, de la medida de todos los rectángulos inducidos por la partición. Pues si vas calculando la medida de cada rectángulo, vas sumándolas y sumas todas, pues al final, ¿qué obtienes? La suma de la medida de todo, el área de todo el rectángulo grandote, ¿no? Porque en donde hay intersección, que es lo que comentaba la clase pasada, en los puntos donde hay intersección, justo en estas aristas, ahí es una intersección nula, es un hilito. ¿Qué área va a tener? Tiene área nula, entonces no sumamos área de más, porque es la intersección, hay intersección en un conjunto, hay intersecciones en conjuntos de área 0. Entonces no estamos considerando área de más. Alguien pregunta, ¿la suma no da K veces 1? No, porque este rectángulo RI no es de área 1. Este rectángulo RI no es de área 1. Este rectángulo RI se encuentra dentro del cuadrado unitario. O sea, el cuadrado que está de color rojo, vamos a completarlo. Ahí está. Este es el cuadrado unitario, el que está de rojo. Y los rectángulos R1, R2 hasta RK son subrectángulos del rectángulo 0,1. Aquí está uno de ellos, aquí está el otro. Son todos los que están de color verde, ¿no? Son más chiquitos, no pueden tener área 1. Pero al sumar a todos esos rectángulos, ¿qué terminamos obteniendo? Pues el área del rectángulo grandote. La medida del 0,1 cruz 0,1, y esto nos da 1.
¿Sí está bien? Ok, perfecto. Vale, cualquier duda díganme, lo que sea, lo checamos, ¿va? Bueno, ¿y entonces qué se tiene? Que la suma superior de f respecto a la partición P debe de valer 1. Y ahora, ¿qué onda con la suma inferior? La suma inferior de f respecto a la partición P, por definición, es la suma desde i igual a 1 hasta acá, de mi minúscula f por la medida de los rectángulos RI. Perfecto. Ahora, nosotros sabemos, porque hicimos el cálculo, que mi minúscula, ¿cuánto vale? 0. Ajá. Entonces aquí nos queda la suma desde i igual a 1 hasta acá de 0 por la medida de los rectángulos RI. Ya no me importa cuánto vale la medida de los rectángulos RI, porque lo estoy multiplicando por un 0. 0 por lo que quieras, 0. Siempre. Sumo k veces 0, 0 también nos va a dar. Entonces, esta suma, ¿estamos de acuerdo que vale 0? Cada sumando es 0. Entonces sumo 0 más 0 más 0 k veces, eso me da 0. Entonces esta suma es 0. ¿Ok? Y ya está. ¿Qué tenemos? Que la suma superior de f respecto de p, ¿cuánto valió? 1. La suma inferior de f respecto de p, ¿cuánto valió? Valió 0. Y luego, pues p fue una partición arbitraria, estamos de acuerdo. P fue cualquier partición del rectángulo 0,1 cruz 0,1. Es una partición arbitraria. Y sea cual sea esa partición, siempre la suma superior valió, esa suma superior valió 1 y la suma inferior vale 0. ¿Ok? Y ese es el argumento que sigue. Como la P fue arbitraria, una partición arbitraria, fue la que sea, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es el supremo del conjunto de las sumas inferiores de F respecto a la partición P? Donde P es una partición en el conjunto de particiones del rectángulo 0,1 cruz 0,1. Aquí debe decir 0,1 cruz 0,1, ¿eh? ¿Me lo cambio? Ahí está. Le puse 0,1 al cuadrado, ¿no? Que es 0,1 cruz 0,1. ¿Cuál es este supremo? Vamos a reflexionar. ¿Quién tendría que ser ese supremo? Primero vamos a preguntarnos, ¿quién es el conjunto? ¿Cuál es el conjunto de las sumas inferiores de F respecto de P? Tal que P es una partición en el 0,1 cruz 0,1. ¿Cuál es ese conjunto de sumas inferiores? Pues solo tiene un elemento. Solo tiene al 0. Ese conjunto, el conjunto de sumas inferiores. Porque vimos que sea cual sea la partición que te tomes, siempre la suma inferior resulta que vale 0. Entonces, el conjunto de sumas inferiores está formado por un solo punto, por el 0. Y entonces el supremo que estamos calculando, en realidad es el supremo del conjunto que tiene como único elemento a 0. ¿Cuál es el supremo de un conjunto que tiene un solo elemento? Pues el elemento, que va a ser 0. ¿Y cuánto vale? Ahora pasamos al ínfimo de las sumas superiores. ¿Quién es el ínfimo del conjunto de sumas superiores de F respecto de P? Tal que P es una partición en el 0,1 al cuadrado. ¿Quién es? Pues otra vez nos preguntamos, ¿cuál es el conjunto de todas las sumas superiores de F respecto de P, donde P corre en el conjunto de particiones? Pues es un conjunto con un solo elemento, porque nosotros probamos arriba que sea cual sea la partición que te tomes, siempre la suma superior va a valer 1. Entonces el conjunto de sumas superiores está formado por un solo elemento, a saber, 1. Y entonces el ínfimo que estamos calculando es el ínfimo del conjunto que tiene como único elemento a 1. ¿Cuánto vale el ínfimo de un conjunto que tiene un solo elemento? El elemento. Entonces va a valer 1. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Que el supremo del conjunto de sumas inferiores vale 0. Y el ínfimo del conjunto de sumas superiores vale 1. Son distintos, ¿ok? Son valores distintos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues se puede concluir que la función no es Darboux integrable. ¿Por qué? Porque el supremo del conjunto de sumas inferiores es distinto al ínfimo del conjunto de las sumas superiores. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Déjenme checar el chat. Creo que no hay nada, pero déjenme checo. Ok, no. Va. Bien, entonces ya está. La función de Dirichlet. Una versión de la función de Dirichlet. Vamos a comentar la otra versión. Vamos a comentar un poquito de la otra versión. Aquí hay otra manera de construirla. Fíjense. Ejemplo 4. Otra versión de la función de Dirichlet. Vamos a definirla de esta manera. Fíjense.
Demostrar, vamos a leer el problema. Demostrar que la función f, que va del 0,1 cruz 0,1 a los reales, tal que cada x, y lo mandamos a 1 si x es racional y 0 si x es irracional, esa función no es Darboux integrable. Primero, ¿cómo se ve geométricamente esa función? La función pasada, esa no la grafiqué porque está muy complicado de dibujar, ¿va? Por eso no se dibujó, solo son puros puntos. Esta es un poquito más simple, entonces esta sí la dibujé. ¿Cómo se ve esta gráfica? Chequen. Estamos diciendo que la función va a valer 1 siempre y cuando la x sea racional. Las x las pensamos aquí, en este eje. Y las y las pensamos en este otro eje. Entonces, cuando x es racional, como estoy indicando, cuando x es racional, esta cosa vale 1. Y no importa cómo sea y, irracional, racional, no importa. Vale 1. Pero cuando x es irracional, un irracional, ¿cuánto vale la función? Vale 0 y se hacen estas líneas moradas. Entonces, la gráfica de f, ¿cómo se ve? Pues es como una línea subida a una unidad y después sí sigue, y después líneas de altura 0. Líneas de altura 1, líneas de altura 0. Líneas de altura 0, donde la primera entrada es racional, y líneas de altura 0, donde la primera entrada es irracional. Entonces su gráfica es complicada de dibujar, eso es un hecho. Se ve más o menos algo así, pero todavía con más líneas de altura 1 y líneas de altura 0. Una infinidad, de hecho, tendría que dibujar para que más o menos se viera bien el dibujo. Pero más o menos algo así es la gráfica. Dije mucho más o menos. Bueno, en fin, ya. Así se ve la gráfica. Ok. Voy a bajar. Y la demostración, pues, es muy parecida a la que hicimos hace rato. Voy a dar un esbozo de la prueba. Otra vez se toma una partición del 0,1 cruz 0,1. Se toma R1 hasta RK los rectángulos inducidos por P. Otra vez tomamos una partición arbitraria. Consideramos que esa partición induce K rectángulos y usamos la densidad de Q cruz R y de I cruz R. Topología, cálculo 3, topología en R. Usamos que Q cruz R es denso, que I cruz R es denso. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la intersección de cada subrectángulo con Q cruz R es no vacía y la de cada subrectángulo con I cruz R es no vacía. Volvemos a calcular MI mayúscula y a MI minúsculas. En un caso nos va a dar 1, en otro caso nos va a dar 0. Esto es válido para cada i igual a 1 hasta n. Y básicamente estamos haciendo lo mismo. Ahora calculamos la suma inferior. Aquí solo fue un esbozo, por eso es que lo estoy explicando tan rápido. Calculamos la suma inferior de f respecto de p, la suma superior de f respecto de p. En un caso nos dio 0, en otro 1, y pasa lo mismo de hace rato. El supremo del conjunto de sumas inferiores está dado por 0, y el ínfimo del conjunto de sumas superiores está dado por 1. Son distintos, entonces la f no puede ser Darboux integrable en el 0,1 cruz 0,1. ¿Ok? Es un argumento muy parecido, va a estar en las notas para que ustedes lo chequen. Si gustan lo pueden checar y pueden estudiar este ejemplo. ¿Va? Pero es muy parecido, es casi lo mismo que hicimos en el ejemplo pasado. ¿Va? Y lo hice más rápido porque me interesa ver el ejemplo 5, que está un poquito, está interesante cómo se hace, es muy parecido al 1, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Va? Bajamos. Sí me interesa que lo hagamos completo, o bueno, la gran mayoría, la mayoría del problema. Que vamos a empezar. Nos quedan 25 minutos y en esos 25 minutos yo creo que logramos hacer este problema. ¿Okay? Ejemplo 5, demostrar que la función f, que va del 0,1 cruz 0,1 a r, tal que a cada x, y lo mandamos a e a la x más y, esa función es Darboux integrable en el 0,1 cruz 0,1 y la integral de f sobre este cuadrado unitario es e menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Vamos a probar eso. Vamos a probar que la integral es e menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Vamos a hacer la demostración. ¿Cómo?
Vamos a usar el mismo truco que usamos hace rato. Vamos a construirnos una sucesión de particiones. Vamos a calcular las sumas superiores de f respecto a esa sucesión de particiones y las sumas inferiores respecto a esa sucesión de particiones. Y vamos a ver que cuando n tiende a infinito, ambas sucesiones de particiones, bueno, las sumas superiores van a converger a e menos 1 al cuadrado y también las sumas inferiores van a converger a e menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Ese es el plan. Y hacer algo parecido al ejemplo 1. Al final ensandwichar al supremo el conjunto de sumas inferiores, al ínfimo el conjunto de sumas superiores, aplicar el teorema del sándwich y concluir. ¿Va? Voy a usar ese argumento, y es importante ese argumento porque ese argumento después lo vamos a generalizar en un teorema que caracteriza las funciones Darboux integrables. Entonces, la lógica, el argumento va a volver a aparecer, el mismo que hicimos hace rato. Y eso es porque es un argumento muy general. Y después vamos a ver por qué es muy general ese argumento. ¿Por qué digo eso de que es muy general? ¿Va? Bueno, vamos a empezar la prueba. Para cada n número natural, consideremos la sucesión de particiones homogéneas, Pn, donde el primer factor, ¿quién es? Es el conjunto que tiene por elementos a 0, 1 entre n, puntos suspensivos, n menos 1 entre n, 1. Y el segundo factor es el conjunto que tiene por elementos a 0, a 1 entre n, 2 entre n menos 1 entre n, 1. ¿Va? Bueno, vamos a enumerar de manera adecuada los rectángulos inducidos por la partición. Y vamos a eso. Para cada i igual a 1 hasta n. Y para cada j igual a 1 hasta n, sea r y j, el rectángulo 2 dimensional, i menos 1 entre n, i entre n, cruz, j menos 1 entre n, j entre n. ¿Okay? Ese es el i, j ésimo rectángulo inducido por la partición P. Bajo tantito. Ya tenemos una partición. De hecho, una sucesión de particiones. Por cada n tenemos una partición Pn. Ya indexamos a los rectángulos inducidos por la partición. Los rectángulos inducidos por la partición son justamente estos, los R y J. I corre de 1 hasta n, J corre de 1 hasta n. Ok, ya los tenemos indexados. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos saber cuánto vale M y J minúscula y M y J mayúscula. ¿Va? Bueno, pues vamos a calcular. ¿Quién es M y J minúscula F? Por definición, es el ínfimo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y pertenece al rectángulo R y J. ¿Ok? Nuevamente, R y J es un compacto. Estamos de acuerdo. La F es una continua. Entonces tienes una continua en un compacto, eso se transforma en un mínimo. Porque aquí tenemos un compacto. Y aquí tenemos una continua. ¿Ok? Y entonces lo que estamos buscando es el mínimo del conjunto. ¿Y quién es F? Es E a la X más Y. Entonces buscando el mínimo del conjunto de todos los E a la X más Y, tal que X, Y pertenece a R y J. Ok, perfecto. Bueno, E a la X más Y, una observación, E a la X más Y por propiedades del exponencial es E a la X por E a la Y. La exponencial, efectivamente, nosotros sabemos, por cálculo 2, es una función creciente. ¿Sí o no? La exponencial, la de cálculo 2, es creciente. Ajá. Entonces, E a la X, ¿con qué X es? E a la X alcanza su valor más pequeño. Pues si X se está moviendo en el intervalo I menos 1 entre N, I entre N, para que E a la X tome el valor más pequeño posible, la X tiene que ser ¿quién? I menos 1 entre N. ¿Estamos de acuerdo? Y la Y. Y para que E a la Y tome el valor más pequeño posible, Y ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer J menos 1 entre N. Entonces, ¿en qué punto la función E a la X más Y alcanza su valor mínimo? Lo alcanza en este puntito, en el punto I menos 1 entre N, J menos 1 entre N. Al evaluar, ¿cuánto nos queda? Nos queda que este mínimo tiene que ser E elevado a la I menos 1 entre N más J menos 1 entre N. Ese es M y JF.
¿Vieron el argumento cómo se hizo? ¿Sí está bien? Es mínimo porque, porque los rectángulos son compactos, es un cerrado y acotado, y la f es continua porque es la exponencial y x más y, que son funciones continuas, ¿no? Bueno, entonces m y j, f, está dado por este número. Con un argumento muy, muy parecido, voy a subir tantito, voy a bajar tantito, perdón, voy a bajar hasta aquí. ¿Quién es m y j mayúscula f? M y j mayúscula f es el supremo del conjunto de todos los f de x, y, tal que x, y pertenece a r y j. ¿Ok? ¿Quién es f? Bueno, este es el supremo del conjunto de todos los e a la x más y, tal que x, y pertenece en r y j. Ajá. Otra vez, el supremo se convierte en un máximo. ¿Por qué? Porque la f es continua, los rectángulos son compactos, y los rectángulos R y J sabemos que son estos que estoy señalando. El I menos 1 entre N, I entre N, cruz J menos 1 entre N, J entre N. ¿Ok? ¿Dónde alcanza el valor más grande esta función? ¿Dónde alcanza el valor más grande? Pues cuando la X se encuentra en el extremo derecho del intervalo I menos 1 entre N, I entre N, ahí alcanza su valor más grande. Y cuando Y es J entre N, la función e a la y alcanza su valor más grande. E a la x alcanza su valor más grande en i entre n. E a la y alcanza su valor más grande en j entre n. Entonces, e a la x más y alcanza su valor máximo en el punto i entre n, j entre n. Ahí alcanza su valor más grande. Evaluamos. ¿Qué nos queda? Al evaluar nos queda que esto es igual a e a la i entre n más j entre n. ¿Ok? Entonces tenemos que m y j mayúscula de f es e a la i entre n más j entre n. Perfecto. Ya tenemos calculado m y minúscula, m y j minúscula, m y j mayúscula. Ya tenemos eso. Ya tenemos las medidas de los rectángulos. Estamos de acuerdo que hace rato, en el ejemplo pasado, calculamos la medida de este rectángulo. ¿Cuánto valía? 1 entre n al cuadrado, ¿no? Ya tenemos calculado eso, por eso ya no lo hice aquí, porque ya habíamos hecho esa cuenta. Voy a bajar. Y entonces ya tenemos todo para calcular las sumas inferiores y también para calcular las sumas superiores. Vamos a hacer uno nada más. Vamos a calcular las sumas inferiores. Las sumas superiores se hacen de manera similar y ya. ¿Va? De todas formas, todo el argumento ahí está escrito, ¿eh? Lo pueden checar después. Hacemos uno, checan el otro ustedes y si hay dudas después las vemos. ¿Va? Entonces, empezamos. La suma inferior de f respecto a la partición Pn. Por definición, ¿quién es? Por definición es la suma de los m y jf por la medida de los rectángulos r y j. Esta suma la vamos a dividir en dos sumas. En la suma desde j igual a 1 hasta n, de la suma desde i igual a 1 hasta n, de e a la i menos 1 entre n, más j menos 1 entre n por 1 entre n al cuadrado. ¿Por qué esos valores? Porque ya calculamos quién es m y j minúscula. Es e a la i menos 1 entre n más j menos 1 entre n. Y ya sabemos cuál es la medida de los rectángulos r y j. Es 1 entre n al cuadrado. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer es usar propiedades de la exponencial. ¿Estamos de acuerdo? Que e a la i menos 1 entre n más j menos 1 entre n es lo mismo que e a la i menos 1 entre n por e a la j menos 1 entre n. ¿Sí o no? Entonces, podemos verlo de esa manera. Nos queda la suma desde ij igual a 1 hasta n, de la suma desde i igual a 1 hasta n, de e a la i menos 1 entre n, por e a la j menos 1 entre n, por 1 entre n al cuadrado. ¿Ok? Esta suma la podemos ver como dos sumas separadas. Como la suma desde i igual a 1 hasta n, de e a la i menos 1 entre n, por la suma desde j igual a 1 hasta n, de e a la j menos 1 entre n, todo esto multiplicado por 1 entre n al cuadrado. Pero, un detalle, 1 entre n al cuadrado lo podemos ver como 1 entre n por 1 entre n. Y a cada sumatoria, tenemos dos sumatorias, estamos de acuerdo. A cada sumatoria, multiplicarla por 1 entre n. Entonces, al final,
de esta talacha nos queda la suma desde i igual a 1 hasta n de e a la i menos 1 entre n por 1 entre n multiplicado por la suma desde j igual a 1 hasta n de e a la j menos 1 entre n por 1 entre n. Si se dan cuenta, estos dos factores son iguales. Esos dos factores son iguales. La única diferencia es que tienen índices distintos. Uno tiene índice i, el otro tiene índice j. Pero la suma llega hasta n. Empieza en 1, llega hasta n, tiene este 1 entre n, ambas sumas. Entonces, realmente, ambos factores son iguales. Ambos factores son iguales, pero tienen índices distintos, ¿va? Vamos a llamarle a todo esto asterisco, por un momento. Vamos a llamarle a esto asterisco. Recuerden que esta es la suma inferior de f respecto de Pn. Y por un momentito vamos a llamarle asterisco y vamos a hacer un argumento. Aquí bajamos tantito. Nota lo siguiente, checa. La suma. Este argumento es por aparte, ¿eh? Este es como un paréntesis. Aquí. Por este. Sí. Ahí está. Esto, si nos lo quedamos. Ahí está, es como aparte eso. Eso puedes considerarlo por aparte. Checa. Notemos que la suma desde k igual a 1 hasta n, de e a la k menos 1 entre n, por 1 entre n, propiedades de los exponentes. Esto lo puedo ver como la suma desde k igual a 1 hasta n, de e a la 1 entre n, elevado a la k menos 1. Eso lo podemos hacer, ¿verdad? Este término, lo voy a señalar, es el mismo que este. Estos dos son iguales. Solo estoy usando propiedades de los exponentes y lo termino expresando de esta manera. Esta, ¿ok? Todo multiplicado por 1 entre n. La 1 entre n sale de la suma y nos queda la suma desde k igual a 1 hasta n, de e a la 1 entre n, elevado a la k menos 1. ¿Pero eso qué es? Es una geométrica, estamos de acuerdo, porque es un valor elevado a una potencia, donde esa potencia corre desde cierto número hasta otro cierto número. O sea, en este caso desde k igual a 1 hasta n. Es una geométrica, la suma geométrica. Ajá, es una suma geométrica. Y una suma geométrica tiene una fórmula correspondiente, una muy simple. Sustituyendo, ¿qué nos queda? 1 entre n, este 1 entre n es este 1 entre n, por 1 menos la base, que es e a la 1 entre n, elevado a la n, entre 1 menos e a la 1 entre n. Simplificando un poquito, nos termina quedando que esto es 1 menos e entre n por 1 menos e a la 1 entre n. ¿Ok? Ahora, regresamos a asterisco. Aquí me confundí, aquí no hay que... Esto va hasta acá. Ahí está. Este es el argumento aparte. Hasta ahí, ahí está. Había marcado más de lo que tenía que meter en el cuadrito, ¿no? Entonces, es el paréntesis que hicimos. Lo que está en el cuadro es el paréntesis. Aquí ocupamos la suma geométrica y terminamos llegando a esta suma. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con asterisco? ¿Qué va a ocurrir con asterisco? Pues asterisco se transforma en esto que tenemos. Esto que voy a marcar de morado. Entonces, asterisco termina siendo 1 menos e entre n por 1 menos e a la 1 entre n, todo eso elevado al cuadrado. Ajá. ¿Por qué al cuadrado? Porque tenemos dos factores. Ajá. Y esos dos factores son iguales. Y por la fórmula que obtuvimos aquí abajo, en el cuadro, nos termina quedando que asterisco es 1 menos e entre n por 1 menos e a la 1 entre n al cuadrado. Hacemos talachita, hacemos un poquito de cuentas, un poquito de algebrita, y nos queda que esto es igual a e menos 1 al cuadrado por 1 entre n por 1 menos e a la 1 entre n y todo al cuadrado. ¿Ok? Tomamos límite, hacemos toma de límite. Tomamos el límite cuando n tiene infinito. Ah, bueno, antes. Todo esto que hicimos, ¿a qué es igual? Esta última expresión, ¿a qué es igual? No hay que perder de vista eso. Esto último que obtuvimos, ¿a qué es igual? Es igual a la suma inferior de f respecto a la partición Pn. Ahí empezó todo.
tomamos la suma inferior de f respecto a la partición Pn y le empezamos a hacer algebrita. Empezamos a hacer algebrita. Entonces, álgebra, 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 hasta que llegamos a esta expresión. Esta de aquí. ¿No? Entonces, si tomo el límite cuando n tiene infinito la suma inferior de f respecto a la partición Pn, este es el límite cuando n tiene infinito de e menos 1 al cuadrado por 1 entre n por 1 menos e a la 1 entre n todo al cuadrado. Ese límite vale e menos 1 al cuadrado. Queda como ejercicio por ustedes, un ejercicio muy, muy sencillo. De hecho, hay un truco para hacerlo en un renglón. Queda como ejercicio probar que el límite cuando n tiene infinito de 1 entre n por 1 menos e a la 1 entre n es igual a menos 1. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto vale? 1, ¿estamos de acuerdo? ¿Eso por qué lo digo? Por este cuadrado que tenemos aquí, ¿no? A la hora de hacer límite, toma de límite, esto nos va a quedar menos 1 al cuadrado. E menos 1 al cuadrado es una constante, entonces se queda la constante. Y entonces por eso es que nos queda e menos 1 al cuadrado al final. Entonces queda como ejercicio este límite. Aquí el truco, o sea, un hint rápido, es usar la definición de función derivable de la exponencial. Que significa que la exponencial sea derivable y de ahí sale este límite. Bueno, entonces, ¿qué se obtuvo? Que al hacer la toma de límite de las sumas inferiores, esto nos dio e menos 1 al cuadrado. Con un argumento parecido, hay que hacer tal h, efectivamente, se calculan las sumas superiores. Hacemos el cálculo de las sumas superiores, otra vez aparece la geométrica. Nos queda un límite un poquito más complejo, pero sí, quedó más complejo, pero aún así sigue convergiendo a e menos 1 al cuadrado. ¿Y qué cálculo, qué obtuvimos con esto? Tuvimos la suma superior de f respecto a la partición. ¿La suma superior? Sí. Con esto obtenemos la suma superior de f respecto a la partición Pn, su límite, y vale e menos 1 al cuadrado. En los dos casos, ¿qué pasó? En ambos casos, cuando hacemos toma de límite, el límite cuando n tiene infinito de la suma inferior de f respecto a la partición Pn, coincide con el límite cuando n tiene infinito de la suma superior de f respecto a la partición Pn, y ambos valen e menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos eso. ¿Y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver con la definición de Darboux? ¿Ese límite en qué nos va a ayudar? Porque la definición de Darboux integrable, o sea, para probar que una función es Darboux integrable, la definición nos dice que hay que probar que el supremo del conjunto de las sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores. Y aquí en este argumento no aparece ni un supremo, ni siquiera un ínfimo. Bueno, como les dije hace rato, y en el primer ejemplo que hicimos, es un truquito, es un truco que se suele ocupar y que de hecho se generaliza en un teorema, que vamos a ver después. ¿Va? Entonces, ¿qué tenemos? Chequen, que para cada n número natural, la suma inferior de f respecto de Pn es menor o igual al supremo del conjunto de todas las sumas inferiores. Un elemento del conjunto debe ser menor o igual al supremo, siempre. Este supremo del conjunto de sumas inferiores siempre es menor o igual al ínfimo del conjunto de las sumas superiores. Y el ínfimo de un conjunto siempre es menor o igual a cada elemento del conjunto. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el supremo del conjunto de las sumas inferiores y el ínfimo del conjunto de sumas superiores está ensandwichado entre dos sucesiones que tienden al mismo valor, e menos 1 al cuadrado. Aplicando el teorema del sándwich, podemos concluir que el supremo del conjunto de sumas inferiores de f respecto de p, tal que p es una partición del cuadrado unitario, es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores de f respecto de p, tal que p es una partición en el cuadrado unitario. ¿Y cuánto vale ese supremo? ¿Y cuánto vale ese ínfimo? Valen e menos 1 al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué se concluye? Pues que la f es Darboux integrable y que la integral de f en el cuadrado unitario es e menos 1 al cuadrado. Se acabó. Ahí está. Ya otro ejemplo de una función, de cómo se prueba que una función es Darboux integrable a través de la definición. Si está bien, hay dudas, todo bien,
¿Ya? ¿Ya estuvo? ¿Sí? Bien. Pues ya acabamos la clase de hoy. En la siguiente vemos el ejemplo 3, el ejemplo 2, si no me equivoco, el de los dos paralelepípedos. Ese lo checamos. También checamos esta función. La traigo aquí escrita, todavía no la hago. Una versión de la función de Tomai. Esta funcioncita. Esta la vamos a checar también. Y ya, a ver, déjenme checar. A ver, me sentí que iba muy rápido. Díganme, cuando sientan que voy muy rápido, digan. Si voy muy rápido, me dicen y me voy, bueno, pues bajo la velocidad, ¿no? Ustedes díganme, en cualquier momento me pueden decir. No hay ningún problema. Ok. Ok, va. Pero sí, siempre díganme, si voy rápido, me dicen, ¿va? Y cualquier duda que tengan, me van diciendo. No hay ningún problema, ¿vale? Déjenme ver, ¿qué más? Sí, no, sin ningún problema. Ustedes díganme. Explica un poquito más despacio, pues nos vamos más despacio. O si voy muy despacio, pues nos vamos más rápido. Ustedes me van diciendo, me van indicando, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Algún detallito? Lo que quieran, lo que sea. ¿Todo bien? ¿Seguros? Va. Profesor, Bueno. Mande, ¿qué pasó? bueno, ahorita estaba pensando, ya que vimos estos ejercicios, que me llamó la atención o se me haría interesante ver, por ejemplo, no sé, algún ejemplo de alguna función que no fuera Darboux integrable y que después de restringir o expandir su dominio o contradominio ya lo fuera. No sé si ella tenga en mente algo, le venga a la mente algún ejemplo así. O sea, tienes, por ejemplo, no es integrable en el 0,1 cruz 0,1, pero sí es integrable en el 0,2 cruz 0,2, ¿no? ¿Algo así dices? Ajá, o al revés, o restringiéndola, a lo mejor en el 0,1 medio, ¿no? Ok. La primera forma en que me dijiste no es posible. No se puede. Porque tú estás diciendo, que no sea integrable en el rectángulo chiquito, pero al extender su dominio, sí es integrable en el rectángulo grande. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando lleguemos a la parte operativa de funciones, de integrabilidad, vamos a probar que si una función es integrable en este rectángulo, aquí estoy señalándolo con mis manos, en el rectángulo grande, debe ser integrable en cada subrectángulo. Si tú restringes la función a un subrectangulito, en ese subrectangulito la función tiene que seguir siendo Darboux integrable. Lo que sí podemos ver es un ejemplo de una función que es Darboux integrable en un rectángulo chiquito y que al extenderla a un rectángulo más grande, ahí deja de ser Darboux integrable. Eso sí existe, ¿va? Y sí vamos a ver un ejemplo así. De hecho, sí, suena muy interesante. Ya tengo, creo que uno en mente. Es como lo que pasa en cálculo 2, más o menos. Algo parecido a las construcciones de cálculo 2. Sí, vamos a ver algo así. Pero nada más hay que tener cuidado. Si es integrable en un rectángulo grande, entonces en cualquier otro subrectángulo también va a ser integrable. Pero al revés no. Puede ocurrir que seas integrable en un rectángulo chiquito, pero en uno grandote, ya no. Eso sí puede ocurrir. ¿Va? A ver, déjenme ver el chat. ¿Qué más? Vale, no, pues cualquier duda que tengan siempre díganme, ¿eh? O sugerencia, lo que sea, díganme. ¿No hay otra duda? ¿Todo bien? Va. Pues bueno, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos vemos el lunes. Mañana vienen los ayudantes, viene el ayudante más bien. Viene el ayudante. Creo que va a haber otra versión de la función de Tomai. Yo voy a ver una versión de Tomai, que es la que le estaba enseñando aquí abajo. Esta función de Tomai. Esa yo la voy a ver. Él va a ver otra versión de la función de Tomai. Y ya. ¿Va? Bueno, estamos viendo. Cuídense mucho. Que tengan bonito fin de semana. Hasta pronto. Profesor. Mande. En principio, el sábado